Buenos días, bienvenido a una emisión más de la Iglesia Evangélica Libre, El Cordero. El día de hoy, el pastor Max Vargas nos desafía a considerar la manera en la que ponemos en práctica nuestra fe, con el tema Poniendo tropiezo, de 1 Corintios capítulo 8. Te invitamos a tomar tu Biblia y meditar en este pasaje juntos. Ahora, dispongamos todo nuestro ser para alabar a Dios con la compañía de nuestro grupo de alabanza. Gracias por estar una vez más con nosotros. Bienvenidos. A nuestro Señor, da gracias hoy, su amor es para siempre, porque bueno y soberano es, su amor es para siempre. Canta, canta, brazos de poder nos extendió, su amor es para siempre, por la vida que restauró, su amor es para siempre. Canta, 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 canta. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre está conmigo, por siempre y siempre. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre está conmigo, por siempre y siempre, por siempre. Al amanecer y al ponerse el sol, su amor es para siempre. Por la gracia de Dios yo permaneceré, su amor es para siempre. Canta, 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 canta. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre está conmigo, por siempre y siempre. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre está conmigo, por siempre y siempre, por siempre. Su amor es para siempre, 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 su amor es para siempre. Canta, 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 canta. Por siempre Dios es fuerte, por siempre tú eres fiel, por siempre estás conmigo, por siempre y siempre, por siempre.
Señor, entre los pueblos te cantaré salmos a ti, entre las naciones, porque tu amor constante es grande, es grande hasta los cielos, y tu fidelidad las nubes alcanza. Sé exaltado, oh Dios, sobre los cielos, y que tu gloria sea sobre toda la tierra. Sé exaltado, oh Dios, sobre los cielos, y que tu gloria sea sobre toda la tierra. Te daré gracias a ti, oh Señor, entre los pueblos te cantaré salmos a ti, entre las naciones, porque tu amor constante es grande hasta los cielos, y tu fidelidad las nubes alcanza. Sé exaltado, oh Dios, sobre los cielos, y que tu gloria sea sobre toda la tierra. Sé exaltado, oh Dios, sobre los cielos, y que tu gloria sea sobre toda la tierra. Sé exaltado, oh Dios, sobre los cielos, y que tu sea sobre toda la tierra. ¿Qué tal, hermanos, amigos? Qué bueno que están con nosotros este día. Nos da mucho gusto que nos sigan a través de este medio, que es a través de estos videos de las redes sociales. Dado el problema que tenemos de la pandemia, que todavía no podemos congregarnos, no podemos estar juntos. Sin embargo, Dios nos da esta bendición de poder estar al menos electrónicamente juntos, escuchando los mensajes que hemos estado grabando a través de las semanas.
y que esperamos que Dios haya hablado a sus vidas. Tenemos en esta mañana este mensaje titulado Poniendo tropiezo. Y antes de empezar, quisiera elevar una oración, invocar el nombre del Señor para que podamos juntos pedirle a Él que nos hable, que hable a nuestro corazón. Le invito a que incline su rostro ahí donde esté, cierre sus ojos y hagamos esta oración. Señor, gracias por la oportunidad nuevamente que nos das de estar aquí a través de estas frecuencias, a través de estos videos, Señor, y que podamos llegar hasta muchos hogares de la iglesia, o hogares de amigos, de conocidos, que nos están viendo, que nos van a ver. Te ruego, Señor, que tú hables al corazón de cada quien que nos está escuchando y que tú, a través de tu Espíritu Santo, Señor, tú hagas una obra no solamente en nuestra mente, al llenarnos de este conocimiento bíblico, sino también en nuestro corazón, para que tú sigas reinando y reines cada vez más en nuestra vida. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo, en Cristo Jesús. Amén. Poniendo tropiezo es el nombre del mensaje que hemos titulado, basado en 1 Corintios 8. Las cartas de Corintios, tanto la primera como la segunda, nos enseñan cosas muy prácticas, cosas que si usted está batallando para saber qué hacer en determinada situación de su vida, lea las cartas de Corintios. Pablo ahí da específicas recomendaciones en cuanto a cuestiones prácticas de la vida. Estas cartas son relevantes porque nos ayudan a mejorar nuestro caminar con Cristo. Eran relevantes para el tiempo de Pablo y son relevantes también para nuestro tiempo. Así que en estas cartas podemos ver principalmente cómo debemos vivir en comunidad, en la comunidad cristiana, en la iglesia. Pablo habla de cómo debemos de tener esa relación con los líderes de la iglesia. También habla sobre qué debemos de hacer cuando hay pecado en medio de la iglesia. También en estas cartas Pablo habla sobre el matrimonio, habla sobre la inmoralidad sexual, habla también sobre la participación que debemos de tener cada uno de nosotros en la iglesia con nuestro tiempo, nuestros dones, nuestros talentos. También habla sobre los problemas legales que debemos de resolver entre cristianos. También habla sobre el atavío apropiado que deben de tener las mujeres, así como también el de los hombres. Y habla también de la participación financiera que debemos de tener con los obreros, con los que se dedican a la obra del Señor. Son innumerables los temas que Pablo trata en estas cartas. Y finalmente habla del fruto que debemos de tener nosotros como creyentes, de nuestro rol en la iglesia. Y trata también de aquellas cosas que no son claramente prohibidas en la palabra, y que de eso se trata 1 Corintios 8. Que están en esa área gris, que la Biblia no las prohíbe, y que también no dice abiertamente que las hagamos. Son cosas que no están escritas y que son parte de esas cosas que a veces nosotros batallamos si debiéramos de hacerlas o no. Poniendo tropiezo es el título. Entonces, una de las cosas importantes que debemos de hacer es aprender a vivir en comunidad cristiana, en la iglesia. Nuestro comportamiento tiene impacto en los demás. Nuestra conducta, nuestro hablar tiene impacto en la vida de los demás, queramos o no. Y eso es precisamente lo que habla 1 Corintios.
son asuntos que son dejados para que el creyente en lo individual trate bajo la guía del Espíritu Santo en sabiduría, y que son cosas que no son directamente prohibidas en la palabra. Esas cosas son importantes hoy en día como eran importantes en el tiempo de Corintio. Por un lado, en un extremo, muchas veces en la iglesia nos vamos hacia el legalismo, hacia buscar una serie de reglas, una serie de seguir preceptos, normas, para guiar nuestra vida cristiana. Y por el otro lado, nos vamos a ese extremo de una libertad abierta, una libertad disfrazada de gracia, una gracia que no es de Dios, que de hecho es una gracia barata, y prácticamente a veces nos dejamos conducir por una licencia para pecar, para la inmoralidad. Entonces, no tenemos ese equilibrio adecuado entre lo que son la vida cristiana santa y la libertad. Y algunos podrán decir, bueno, eso es que ya Dios, Cristo nos libró de la ley. Ya no estamos bajo preceptos y normas. Y tienen razón, totalmente. Pero no estoy hablando de la salvación. No estoy hablando de agregar cosas en nuestra vida que puedan hacernos más, que nos pueda hacer ganar el cielo, ni tampoco que nos pueda conseguir el favor de Dios. Estoy hablando de vivir una vida cristiana, santa, dentro de la iglesia. Entonces, por un lado, como les decía, el legalista trata de guardar ciertas reglas, ciertas normas, y por el otro lado tenemos a los que manejan su vida de una manera flagrante, en libertad, bajo la sombrilla, bajo el paraguas de la gracia de Dios. Y debemos de entender que Dios nos dio libertad. Definitivamente Cristo pagó por nuestra libertad, por la liberación de nosotros. Y lo vemos una y otra vez en las Escrituras. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Pero la libertad que tenemos en Cristo no significa, escúcheme bien, no significa que usted tiene licencia para pecar. Eso no es lo que Dios nos enseña en su palabra. Eso no es lo que significa la libertad en Cristo. Libertad en Cristo no significa la libertad para pecar, porque la palabra de Dios afirma lo contrario. Dice en Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. En Gálatas 5. Y en Judas 4 nos dice, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Por eso en este pasaje de 1 Corintios 8 es relevante para nosotros, en nuestra vida hoy en día. Pablo nos está diciendo más que eso, está hablando de las áreas grises que nosotros como cristianos, como creyentes, debemos de manejar de acuerdo a la libertad en Cristo y de acuerdo a la santidad en el Señor. En esas áreas grises en el que el creyente en lo individual tiene total libertad, pero no está totalmente libre. Y lo vamos a entender una vez que leamos este pasaje. Dice en 1 Corintios 8, del 1 al 13, en la primera parte. Dice, en cuanto a los sacrificados, los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Acerca pues de las viandas que se sacrificaban a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay
más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento. Algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, porque en Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no tener tropiezo a mi hermano. Vuelvo al punto, no estamos hablando de legalismo. No es legalismo este pasaje. Está hablando de las cosas que tú puedes hacer y que no tienen que ver con tu salvación o con hacerte más santo o con encontrar el favor de Dios. De hecho, tu espiritualidad no es medida por las reglas, de la manera en que tú sigues las reglas o las normas bíblicas. De hecho, fuiste llamado a vivir una vida llena del Espíritu Santo y no una vida llena de reglas y de normas. La libertad que Cristo nos da es la libertad para no pecar. Esa es la libertad. Él nos da ese poder para no pecar. Nos está llevando día tras día, a través de la obra de su Espíritu, a una libertad de salirnos del control del pecado. Antes de Cristo éramos esclavos del pecado, ahora Él nos ha liberado del oprobio del pecado. Entonces, en este capítulo, aquí vamos a ver 3 cosas importantes que Pablo nos quiere decir y que sumarizamos en estos títulos. El primero, no tenemos todos el conocimiento. Y trata Pablo en el versículo del 1 al 3. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, ¿cómo debe saberlo? Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Aquí Pablo nos está tratando de enseñar un principio bíblico, no una regla, un principio que nos puede ayudar a guiar nuestra vida espiritual. Pero para entender este principio necesitamos entender cuál es el contexto que había en Corintio en aquel tiempo. Déjeme explicarle que en los tiempos de Corintio, en la cultura griega y romana, estaba llena de dioses, estaba llena de ídolos. Y creían ellos en muchos dioses, eran politeístas. Tenían miles de dioses. Pero también eran polidemoniacos. En otras palabras, creían que había demonios por todos lados y que estaban tratando de acecharlos constantemente y de poseerlos. Y esto es lo que creían los de Corinto. Estos demonios, primero que nada, lo que hacían era, entraban en la carne que ellos comían. Y cuando comían la carne, de esta manera eran poseídos por esos demonios que ya estaban en la carne. O sea, vivían en un constante terror de estar comiendo una carne poseída por demonios y eventualmente ser poseídos por demonios. Entonces, ¿qué es lo que hacía el ciudadano común y corriente de Corinto? Lo que hacía es que tomaba esa carne y la ofrecían primero en el templo pagano, ahí con el sacerdote o la sacerdotisa, y el sacerdote ofrecía un holocausto, una adoración, una ofrenda a los dioses paganos
con esa carne. Y esa carne se dividía en 3 partes. Una era quemada como parte del holocausto, como parte de la ofrenda en el altar del templo pagano. La segunda, tercera parte se quedaba el sacerdote o sacerdotisa con ella. Y la última parte, tercera parte, se quedaba el oferente, el que iba y hacía la adoración. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? ¿Qué es lo que pasaba? Esta carne ofrecida allí en los templos paganos era limpiada de todo demonio, según lo que ellos creían. Limpiada de todo demonio, de tal manera que el que iba y ofrecía esa carne ya podía regresar a su casa y comer esa carne tranquilamente, porque estaba seguro que esa carne ya no tenía ningún demonio. Pero había un problema. Recuerden que el sacerdote o la sacerdotisa se quedaban con una tercera parte de la ofrenda. Y ustedes han de imaginar qué cantidad de corintios pues ofrecían ofrendas todos los días. Entonces, ¿qué sucedía? Pues el sacerdote o la sacerdotisa acumulaba esa carne en la carnicería del templo. Había una carnicería y ahí la vendían para la población. Entonces, ¿cuál era el dilema de los corintios, de los creyentes en Corintios? Que cuando iban a una fiesta, a una boda, a alguna reunión con los amigos, con los parientes que no eran creyentes, no sabían con certeza si esa carne había sido ofrecida a los ídolos. No sabían. Entonces, presentaba un dilema muy fuerte para los creyentes si debían comer esta carne o no. Ustedes pueden decir, bueno, esto no es tan grave el asunto, pero era grave para ellos, porque había creyentes cristianos que iban a esa fiesta y lo que hacían es pues hacer caso omiso, comerse la carne sin importarles lo que estaban comiendo. Pero había creyentes que decían, bueno, si esta carne ya fue ofrecida a los ídolos, yo no me la puedo comer. Y se aislaban del resto de la comunidad para no pecar comiendo carne ofrecida a los ídolos. Entonces uno puede entender que no era una cosa menor, era un problema grave. Esos cristianos que no querían nada que ver con la carne ofrecida a los dioses, no querían tener relación con nada que les recordara su vida pagana anterior, y también no querían que la gente los viera comiendo carne y pensaran que ya habían regresado a su vida anterior. Por el otro lado, aquellos que no entendían, aquellos cristianos maduros que no entendían cuál era el problema, carne es carne. Y para ellos estos ídolos no eran nada, estos dioses no eran nada, no son dioses en la realidad, como Pablo les escribe. Y este pasaje precisamente es para los cristianos maduros. Está dirigido a aquellos cristianos maduros. ¿Qué les dice Pablo? No dejes que tu libertad sea tu enfoque. Debes de estar más preocupado por aquellos que son menos maduros en su fe. No te enfoques y ostentes tu libertad en Cristo al precio de lastimar la conciencia de los cristianos débiles. Si en verdad amas a tu hermano, si en verdad amas al hermano débil, no usarás tu libertad para aplastarlo. Aún en estas cosas que la Biblia no prohíbe, que tienes la libertad de hacerlo y que estás en total discreción de llevarlas a cabo o de practicarles. Pero Pablo está diciendo, tu conocimiento de la verdad acerca de los dioses paganos es correcta, pero está incompleta. Por eso Pablo les dice, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, ¿cómo debe saberlo? No podemos presumir, ostentar que sabemos todo el consejo bíblico como para poder juzgar una situación. Y eso es lo que Pablo les está diciendo. Pablo está diciendo que el conocimiento es vitalmente importante, pero no lo uses negativamente. De hecho, el Señor mismo se lamenta de que su pueblo no se instruía en su palabra. Ahí en Oseas, ese versículo famosísimo, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y entonces un cristiano debe tener un balance
entre el conocimiento de la palabra y su amor hacia el resto de sus hermanos que están en la iglesia, a esa vida en comunidad. No debe ser su enfoque exclusivamente en ese conocimiento, como fue el de los fariseos, que solamente se enfocaron en el conocimiento de la palabra y de las normas, y dejaron a un lado la misericordia, el amor para el desprotegido, el desvalido. Pablo dice ahí en el primer versículo del capítulo 8, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces, si alguno ama a Dios, dice ahí en el versículo 3, es conocido por Él. Tu amor debe estar reflejado en medio de la comunidad de creyentes, en medio de la iglesia. En otras palabras, es imposible conocer a Dios y no amarle y no amar a tu hermano. Pablo le está diciendo al cristiano maduro, tu conocimiento es incompleto. El segundo punto lo vemos en los versículos del 4 al 7. Acerca pues de las viandas que se sacrifican de los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y no hay más que un Dios. Porque aunque hay algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, el cual procede todas las cosas y nosotros somos para Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. ¿Por qué todos no tienen el mismo conocimiento? Pues la respuesta es sencilla, usted y yo la podemos deducir. Algunos tienen muchos años caminando con Cristo, teniendo una relación con el Señor. Y algunos en la iglesia son nuevos creyentes o recién convertidos. Tienen poco conocimiento en la palabra de Dios. Entonces tenemos todos diferentes niveles del conocimiento de la palabra. Aun como comer carne, aun cuando comer carne no tiene nada de malo en aquel tiempo y hoy en día, no tiene nada de malo moralmente o espiritualmente, se convierte en algo que no bendice cuando descuidada o deliberadamente nosotros violamos la conciencia débil de otro creyente. Y el tercer punto y último viene en los versículos del 8 al 13. Ahí ustedes pueden ver en estos versículos que Dios nos ha dado libertad, pero esa libertad tiene un límite bien establecido en este versículo que dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero de los débiles. Hacer cosas que no están prohibidas en la palabra de Dios no tienen relevancia para el crecimiento de nuestra vida espiritual. Pero tienen, déjeme decirle, relevancia, tienen impacto en la comunidad cristiana donde me desenvuelvo. Sí, porque estas pueden lastimar la conciencia de los débiles. El Señor lo dijo, o sea, comamos o bebamos, no tiene relevancia, lo dijo ahí en Marcos 7. No hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. No hay nada. Por lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Y a Pedro le dijo, Pedro, levántate, mata y come, cuando tuvo esa visión acerca de los diferentes animales que para los judíos eran inmundos. Bajo los estándares de ellos no podían comer. Sin embargo, el Señor le dijo, levántate, mata y come. Cuando un cristiano inmaduro o débil ve a un cristiano maduro haciendo algo que ellos, no la Biblia, piensan que es incorrecto, pueden ser lastimados en su conciencia. Si la conciencia de una hermana o de un hermano que es débil, entendiendo una conciencia débil es porque no tienen todo el consejo de Dios aprendido a través de la palabra. Por lo que el cristiano maduro, porque es fuerte en la fe, en la doctrina,
debe tener cierto criterio, mejor juicio, mejor sentido cristiano a la hora de que está conviviendo con los demás en la iglesia. Es por eso que el cristiano fuerte, el cristiano maduro, tiene la responsabilidad de no lastimar la conciencia del débil en la fe. No al revés, no al revés. Déjeme repetir esto. El fuerte en la fe, o sea, el fuerte en el consejo de Dios, tiene la responsabilidad de no lastimar al débil en la fe. La vida en comunidad, hermanos, amigos, la vida en comunidad cristiana, la vida de la iglesia requiere de abstenernos de cosas que pudieran ser no dañinas para nosotros, pero de tropiezo para otros. Que no son malas para nosotros, pero que lastiman la conciencia de los débiles en la fe. Y no solamente hablo en el área de la comida o de la bebida, sino que todo esto, este versículo de este capítulo 8, toca también otras áreas de nuestra vida. Como les digo, no solamente la comida y la bebida, también toca el área del vestido, la manera en que nos vestimos, la manera en que mis hobbies, mis diversiones, también la manera en que me divierto, la manera en que llevo mi vida, la manera en que hablo también, mi vocabulario, la manera en que posteo fotos o comentarios en el Facebook, en Instagram o en las redes sociales o en Twitter, la manera en que yo manejo mis gustos. Porque podrán algunas cosas en mi vida que pueda estar lastimando la conciencia de los débiles. Entonces este capítulo 8 es un llamado para aquellos cristianos maduros o que se creen maduros y que puedan estar haciendo cosas, hablando cosas, comportándose en su vida de tal manera que estén los débiles cuestionándose: ¿será eso bueno para mí? ¿Será eso bueno para él? Y déjeme terminar con una ilustración. La ilustración se trata de una familia que le gustaba el senderismo, caminar en las montañas, en las veredas, en el campo, en el bosque. Al padre en lo particular le encantaban estos viajes y se llevaba a toda la familia para practicar el senderismo. Y un día llegaron a un lugar y decidieron establecer su campamento en medio del bosque al borde de una montaña. El padre les dijo: al rato vengo, voy a explorar esa montaña para ver si la podemos escalar. Así que por lo pronto preparen comida, ahorita regreso, voy a ir a checar la montaña. Así que él empieza a ascender la montaña y a mitad de la montaña o del monte escucha una voz que lo dejó helado. Papi, te estoy siguiendo. Vete por el sendero seguro. Vete por un sendero donde yo pueda caminar. Era su hijo más pequeño que sin darse cuenta lo fue siguiendo todo este tiempo mientras escalaba, mientras subía por esa montaña. ¿Qué hizo el papá? Vamos, hijo, no importa, tú puedes. No te va a pasar nada. No te vas a caer. No le contestó así. Todo lo contrario. Inmediatamente se paró y se fue con su hijo. Porque su hijo pequeño no tenía la capacidad de caminar y trepar por esos senderos peligrosos como él tenía la fuerza y la capacidad. No le contestó así porque el padre, que tenía la capacidad y el conocimiento para ascender por esas veredas peligrosas, al mismo tiempo era un padre amoroso que no quería que su hijo saliera lastimado trepando por esas veredas. No separe esas cosas, hermano, amigo. No separe el conocimiento del amor en la práctica de la vida de usted. El padre con experiencia, con mucha capacidad para subirse
en cualquier parte de la montaña, inmediatamente se volteó, levantó a su hijo y regresaron al campamento. Amados, ser libres en Cristo, la libertad que Cristo nos ha dado, no le permite hacer cosas a usted que pudieran ser no dañinas para su vida, pero pueden ser devastadoras para otros creyentes, para los débiles en la fe. Por lo cual, dice Pablo, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Imagínese usted la voz de ese pequeño niño. Papi, te estoy siguiendo. Pero ahora imaginémonos otras voces. Mami, te estoy siguiendo. Maestro de escuela dominical, te estoy siguiendo. Líder de la iglesia, te estoy siguiendo. Grupo de alabanza, te estoy siguiendo. Maestro de niños, te estoy siguiendo. Maestro de Biblia, te estoy siguiendo. Diáconos, te estoy viendo y te estoy siguiendo. Pastores, te estoy viendo, te estoy siguiendo. Que el Señor nos ayude, es mi oración, que no seamos tropiezo para los débiles en la fe. Dios los bendiga. Hay un reino que no es de esta tierra, y un rey que no pertenece a este mundo. La razón por la que venimos a Papúa Nueva Guinea es porque tenemos esta esperanza segura. Jesús vino al mundo a morir por nuestros pecados y prometió que volvería otra vez por nosotros como Rey, y estaremos con Él por siempre. Hemos sido enviados a ser discípulos a todas las naciones. Tenemos un mensaje muy importante que compartir. Es un mensaje de vida, de amor, de esperanza. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. No podemos solo tomar nuestra Biblia y comenzar a leerles estas verdades a la gente de aquí. Para que puedan entenderlo, necesitamos pensar y hablar como ellos. Hacer misiones es como volver a empezar. Las cosas que sabíamos ya no funcionan aquí. Necesitamos aprender a hablar como ellos. Cómo vestir adecuadamente, aprender a comer y disfrutar de nuevas cosas, hacer nuevas amistades. Entender su manera de pensar y sentir para poder presentarles de manera clara al Dios que aún no conocen. Este no es un trabajo fácil. Incluso a veces nos parece abrumador. ¿Por qué lo hacemos entonces? Porque Dios es real, porque lo hemos visto, hemos probado y gustado de su bondad. Nosotros no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Porque es un mandato. Jesús mismo, después de dar su vida en rescate por muchos y de que Dios lo resucitó, anunció que se le había dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto,
envió a sus discípulos a hacer más discípulos de todas las naciones, pero les dio una promesa importante. Les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Hacemos misiones porque tenemos una esperanza eterna. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hermanos, muchísimas gracias por todo su apoyo, por sus oraciones. Les amamos, les enviamos un abrazo fuerte desde Papúa Nueva Guinea. Gracias. Bendiciones.